Bueno, buenos días. Vamos a aplicar entonces el análisis de componentes principales sobre el ejercicio de físico-químicos donde trabajamos las correlaciones previamente. Recuerden que vamos a trabajar con los datos transformados al logaritmo porque hay una mejor linealidad en estos datos que en los originales. Entonces necesitamos seleccionar las variables con las entidades y todos los registros para llevar esta información a PAST. Bueno, estamos en PAST. Lo primero que vamos a hacer cuando abrimos el programa de PAST, pues PAST es como algo similar a Excel, es una hoja de cálculo, pero entonces vamos a activar estos dos rótulos para que nos permita traer los rótulos de las variables y los rótulos de las entidades. Entonces tan pronto ustedes activan esos dos casillas, van a aparecer aquí en rosado las dos primeras filas y las tres primeras columnas. Por favor, párense aquí en esta celda, en esta que dice Name, y den Paste. Paste es pegar. Entonces él nos va a pegar ahí en esa celda la matriz que estamos trayendo de Excel. Bueno, aquí entonces ya quedó pegada esa matriz. Tenemos las variables en filas y tenemos las entidades en columnas. Sin embargo, el programa de PAST trabaja con las variables en columnas y las entidades en filas. Por lo tanto, necesitamos transponer esta matriz. ¿Cómo hacemos la transpuesta? Entonces vamos a Edit, seleccionar todo, se va a poner en azul, quiere decir que quedó todo seleccionado. En Rearrange, Transpose. Entonces cuando hagamos este Transpose, nos va a transponer la matriz y nos va a dejar entonces ahora, si ustedes miran estos datos, estas son las entidades y aquí vemos que están las variables, él transpuso la matriz. Bueno, con la matriz transpuesta y seleccionada, si ustedes perdieron la selección, nuevamente van a Edit, seleccionar todo, Select All, para que quede iluminada en azul. Vamos a ir a Multivariado, Ordenación y le vamos a dar componentes principales. Bueno, entonces ya estamos haciendo nuestro análisis de componentes principales. Él nos va a abrir esta nueva pestaña, esta nueva ventanita, donde lo primero que va a hacer es un sumario de información. ¿Qué es ese sumario? Pues aquí nos está diciendo cuánta información hay en cada uno de los componentes. Componente 1, 2, 3 hasta 13. Este es el valor propio correspondiente a cada componente y qué porcentaje es. Sin embargo, antes de verificar esta información es importante que miren esta ventanita aquí. Aquí es donde vamos a seleccionar si vamos a trabajar con varianza-covarianza o con correlación. Por defecto va a aparecer varianza-covarianza, pero habrá situaciones en que trabajemos con correlación. Si está en varianza-covarianza, pues esta es la información correspondiente a varianza-covarianza. Si seleccionáramos correlación, vamos a decir recompute, o sea, recalcule todo y van a cambiar estos datos. Pero entonces, en nuestro ejercicio varianza-covarianza, ya sabemos que el primer componente principal tiene el 83% de la información, el segundo componente tiene casi 11% de información. Entonces, si yo hago un gráfico con el componente 1 y el componente 2, pues tengo la suma de estos dos porcentajes de información que equivale más o menos a 94%. Es decir, un gráfico de los componentes 1 y 2 almacena 94% de la información. Entonces vamos a tocar este de Scatter Plot, que es el diagrama de dispersión. Bueno, el diagrama de dispersión nos va a abrir aquí este dibujo donde vamos a activar Row Levels para que nos dé el nombre de las entidades. Yo ya he hecho unas agrupaciones de las entidades por su cercanía en el plano cartesiano. Entonces empecemos a entender qué información tenemos aquí. Componente 1. Este es el componente 1. Este eje es el componente 1. Entonces lo que está sucediendo aquí es lo más importante y allí hay un 83% de información. Esto es más importante que lo que está pasando en este componente 2, donde hay un 11% de información. Bueno,
Estos ejes, en ambos casos, ambos componentes se llaman bipolares, es decir, tienen datos positivos y datos negativos, datos positivos y datos negativos. La bipolaridad quiere decir que hay como situaciones opuestas en términos de las condiciones de nuestras entidades. Bueno, por este lado tenemos las entidades o estaciones 4, 5, 8 y 10. Si recuerdan, es el río principal, aguas abajo de la ciudad y siguiendo aguas más abajo, estaciones 5, 8 y 10. Entonces, la calidad del agua de estas estaciones en el río principal, 4, 5, 8 y 10, se parece mucho entre sí. Y esa calidad es opuesta a la que vamos a encontrar en el otro lado. ¿Qué tenemos en el otro lado? Pues lo más alejado es la estación 2 en lluvias y la 2 en sequía. Y le siguen la 1, la 3 y la 6. Digamos que en este eje eso es la situación más importante. Mientras que 7 está muy cercana al origen y 9 también está muy cercana al origen. Entonces digamos que en el componente principal 1, las estaciones 7 y 9 no son muy relevantes en términos de lo que pasa allí. Pero sí podemos decir ya que aquí hay una similitud físico-química y aquí también hay una similitud físico-química en las estaciones 1, 3 y 6 y un poco menos con la estación 2. La estación 7 y la 9 realmente se están reflejándose en el componente 2, esta hacia abajo y esta hacia arriba. Entonces la 9 de lluvia se parece mucho a la 9 de sequía, pero tiene algo que la hace distinta a las demás. E igual ocurre con la estación 7, que está en la parte inferior del eje, que la hace distinta a las demás. Bueno, entonces si miramos nuestro diagrama hídrico, ya podemos caracterizar nuestras estaciones. Recuerden que en las correlaciones caracterizamos variables, ahora estamos caracterizando entidades. Entonces las estaciones 4, 5, 8 y 10 se parecen entre sí físico-químicamente. La estación 7 es un poco distinta y la 9 también lo es. Mientras que 1, 2, 3 y 6 son estaciones que se parecen bastante, siendo 2 un poquito diferente a las otras. Bueno, entonces ya hemos caracterizado variables a través del análisis de correlación y a través de estos componentes hemos caracterizado estaciones. Pero si nosotros activamos el bplot en nuestra gráfica, pues además de las estaciones ahora aparecen las variables. Entonces podemos saber qué variables están asociadas a qué entidades. Entonces, hay algunas variables que se expresan mucho sobre este eje, o sea, las que están más lejos del origen. Por ejemplo, coliformes totales, conductividad, alcalinidad, un poco de BO. Si ustedes recuerdan, estas son variables que aparecían altamente correlacionadas entre sí. Vale la pena que recordemos nuestro diagrama previo de correlaciones. Tenemos un núcleo fuerte de variables, alcalinidad, conductividad, dureza, mercurio, DBO, coliformes, que se correlaciona inversamente con oxígeno. Bueno, eso es lo que nos está mostrando este primer eje. En el componente principal 1, que es el más importante, tenemos una alta expresión de esas variables altamente correlacionadas. Y si miramos el oxígeno está hacia el lado opuesto, porque recordemos que el oxígeno se correlaciona de forma inversa con estas estaciones. Entonces lo que estamos encontrando es que las estaciones en el río principal 4, 5, 8 y 10 se caracterizan porque tienen valores altos en coliformes totales, en alcalinidad, en conductividad, en DBO, y valores bajos en el oxígeno que está en el sentido opuesto. De igual forma, si miramos este lado del gráfico, entonces el oxígeno va hacia la izquierda, por lo tanto las estaciones que están a la izquierda son estaciones que tienen alto oxígeno. ¿Cuáles son? 2, 1, 3 y 6. Y no solo tienen alto oxígeno, sino que van a tener bajos valores de coliformes, conductividad, alcalinidad, DBO. Entonces ya sabemos cuáles son las características físico-químicas de estas estaciones: alto oxígeno y bajo las variables que se expresan aquí a la derecha, y aquí ocurre lo contrario. Miremos el caso del componente 2 con las estaciones 7 y 9. La estación 9, que es la zona agroindustrial, allá hay muchos sólidos suspendidos, hay nitratos, hay fósforo. Podría haber de cubo también relacionado allí.
Y la estación 7 se caracteriza principalmente, al estar aquí abajo, por la cantidad de alifáticos totales. Entonces, vemos que este pequeño nudo de variables tiene que ver con la estación 7, este tiene que ver con la estación 9, este fuerte núcleo tiene que ver con las estaciones 4, 5, 8 y 10, mientras que el oxígeno tiene que ver con las estaciones 1, 2, 3 y 6. Entonces hemos logrado establecer no solo relaciones entre variables y relaciones entre entidades que nos permite caracterizar nuestra área de estudio, sino que sabemos perfectamente cuáles son las variables que están asociadas a cada una de esas estaciones. Bueno, con eso terminamos. Gracias.